Bueno, antes de empezar, os agradecería mucho que os suscribierais a mi canal, que le dierais al like para que, bueno, mi canal pueda seguir adelante y pueda progresar, y para que también YouTube os notifique los nuevos vídeos. Y gracias por estar ahí. Hoy el vídeo va de una gran figura de la canción que nos dejó muy joven, Nino Bravo. Llevamos 50 años sin él. Hoy, bueno, se cumplen 50 años de la muerte de Nino Bravo. Fue una estrella que brilló, pues, muy fugazmente, y que sigue siendo un mito viviente después de 50 años. Nino Bravo nació un mes de agosto del año 44, siendo casi un niño prodigio. Con 15 años ya cantó a capela la canción de Libero de Domenico Modugno ante familiares, amigos, pero todos ellos se quedaron pasmados al ver el chorro de voz que tenía ese niño. Sus cualidades vocales eran excelentes, se salían del pentagrama, era un vozarrón el que tenía. No lo tuvo fácil para dedicarse profesionalmente a la música, porque su padre quería un médico, quería, bueno, otro tipo de profesión para su hijo, que se llamaba Nino Bravo, se llamaba realmente Luis Manuel Ferri, era su verdadero nombre. Y luego empezó a ganarse la vida como administrativo, como bodeguero, como pulidor de diamantes en una joyería, hasta que él se cansó de todo eso y su pasión era cantar y lo confesó en su casa, lo que los padres pusieron el grito en el cielo y fue un disgusto morrocotudo. Pero él se salió con la suya. En 1961 formó un conjunto musical que se llamaba Los Hispánicos, y tras la disolución de ese grupo se incorporó, tenía sobre 19 años, a los Supersón, y los éxitos fueron, pues, relativamente pocos. Luego, mientras hacía la mili en Cartagena, le escribió a su amigo Vicente López que fuera bajista de Los Hispánicos, compañero suyo, y le dijo que como nunca iba a ser un Moduño, se apeaba de su sueño. Tal vez fue la decepción que vio Vicente que tenía Nino en aquel momento, que contactó con Miguel Siurán, que era un locutor de Radio Popular en Valencia. Y este locutor lo inscribió en el primer festival de cantantes nobles del Ayuntamiento de Val d'Ursó. Siurán, el locutor, le puso el nombre artístico, un nombre artístico que sería el que perdura y perduró, Nino Bravo. Entonces, él dejó de utilizar su verdadero nombre, Luis Manuel Ferri Llopis, para pasar ya a ser casi siempre y hasta los días de hoy el Nino Bravo que todos conocemos. La presentación oficial de Nino Bravo, pues la hicieron coincidió con las fallas de Valencia, su tierra natal, y fue en el Teatro Principal el 16 de marzo del año 1969. Y ahí fue que Nino se endeudó, con uno de esos conciertos, pero más tarde saldría adelante, claro. Firmó luego con la discográfica Fonogram y Manuel Alejandro era el compositor. Le compuso, los 2 primeros temas. Uno se llamaba Como todos y el otro es El viento. Esas canciones sonaban mucho a las canciones que en aquel momento cantaba Rafael, porque, Manuel Alejandro era el compositor predilecto de Rafael. Eh, Esto nos lo cuenta Darío Ledesma de Castro, que es el autor de la primera biografía autorizada de Nino Bravo, que se titulaba Nino Bravo, voz y corazón. Todas las críticas que hizo la prensa en aquel momento fueron negativas, y sobre todo la de José María Íñigo, el gran presentador de televisión, que no hace mucho que falleció,
y lo calificó como imitador de Rafael. Claro, Rafael en aquella época era el gran referente de la canción en España, era el famoso, pero Nino no dejaba de tener su propio estilo y personalidad. Algunos le chantaron le tacharon de antiguo, y cuando en las entrevistas le decían que se parecía a Rafael, él le molestaba muchísimo. ¿Por qué le decían que se parecía a Rafael? Porque las canciones eran, pues, muy parecidas a las de Rafael, porque el compositor era el mismo que el de Rafael, Manuel Alejandro. Entonces, la discográfica se dio cuenta de esto y dio un golpe en la mesa y dijo que había que contratar a otros autores. Y contrataron a Armenteros y Herrero, que fue el que escribió América y Libre. A partir de ese momento tuvo un estilo más pop y menos encorsetado y más modernito. Él en su tiempo libre iba a la discoteca Víctor's a tomarse una copita con los amigos y allí coincidió con la que sería su mujer, María Amparo Martínez, una atractiva joven que se había encandilado de las canciones de Nino. Ella le preguntó al pinchadiscos si conocía al cantante y este le dijo que sí, que iba todos los fines de semana por allí y se lo presentó. Y entre ellos hubo un flechazo. Recién salido de fábrica el tema de Te quiero, él le dijo a María Amparo que era su único amor y que él le tenía un amor verdadero y que le proponía matrimonio, y le preguntó sí o no, y ella, con esa canción como fondo, le dijo que sí. Esa canción fue compuesta por Augusto Algueró en un principio para Lola Flores, para una película que se iba a rodar en Argentina, y el director le cambió de nombre a la para llamarla La niña ahogada, un sin pies ni cabeza, porque hablaba de prostitución y de una niña a la que ahogaban en un río. Por lo que Alguero quedó tan escandalizado de que le cambiaran la letra, que le propuso la letra a Rafael de León. Y esa canción, en principio, las primeras veces la grabó no, las primeras veces no, la primera vez la grabó, Rafael, el Te quiero, que la lanzó en México y Chile, la Hispavox, pero después, entre esa compañía Hispavox y Rafael hubo un malentendido, un rifirrafe, luego la canción en España seguía inédita, a lo que Algueró dijo que se la iba a dar a Nino. Se reunió con Nino y Nino se enamoró del tema. Y entonces el director de marketing de la discográfica se lo desaconsejó porque la consideraba muy anticuada, pero Nino la grabó, fiel a su manera de ser y a creer en la canción, la grabó. Al principio no fue un gran éxito, pero en octubre del año 70 empezó a participar en Pasaporte Dublín. En Pasaporte Dublín, que era el programa que hacían para elegir representante para Eurovisión. La competencia era muy dura, estaba Rocío Jurado, Conchita Márquez Piquer, Karina, Junior, Encarnita Polo, Jaime Morey, Los Mismos y Dova. Hilario López Millán, un periodista, recuerda que en las grabaciones del programa algunas veces Conchita Márquez Piquer iba acompañada de su madre, Concha Piquer, que como también era valenciana, como Nino, hablaban en valenciano los dos. La elegida en ese momento fue Karina, que obtuvo el segundo puesto en el festival, con la canción Un mundo nuevo, también muy conocida. Sin embargo, 6 meses después, la canción Te quiero subió de forma espectacular a las listas de éxitos y la canción es un himno para España. El torrencial de voz de Nino era espectacular y entonces aparecía en la prensa normalmente, ya empezaba a ser famoso, pero él su vida privada la tenía como muy guardada. Entonces planeó su boda en secreto, pero el periodista Guillermo Ortigueira se enteró
y y él cogió un rebote que chivó a la revista, el periodista, claro, chivó a la revista Mundo Joven, que mandó a sus corresponsales a la boda que se celebró el 20 de abril del 71. Pero ¿qué hizo Nino? Pues envió a todas las revistas del corazón las imágenes de su fotógrafo particular, porque no quería que una revista tuviera la exclusiva de la boda. Su primera hija nació en el año 72, en enero, y Eva, su segunda hija, vino al mundo 7 meses después, cuando del fallecimiento del artista, por lo que es una hija póstuma. Nino también triunfó en Hispanoamérica. En el mercado tenía 3 álbumes, uno era Te quiero, otro era Nino Bravo y otro Un beso y una flor. Y su hija, la mayor, dice: "Mi padre fue una persona constante, trabajadora y luchadora, que quería ir evolucionando. Se dejaba aconsejar, pero siempre con su propio criterio". Y ayer su hija y su familia abrieron el museo, lo reabrieron, más bien dicho, el Museo de Nino Bravo en el pueblo de Aielo de Malferit, en Valencia. Se hizo una remodelación y hay importantes novedades. Se ha replicado la habitación que Nino Bravo tenía en su casa, con los mismos objetos personales, como la guitarra, los 2 discos de oro, las placas conmemorativas, libros, talismanes, que vamos, sería como visitar su propia casa en el momento de su muerte. Y la Comunidad Valenciana, donde él nació, ha declarado 2023 como el año de Nino Bravo. ¿Por qué Nino Bravo ha perdurado en el tiempo? Pues la gente lo sigue pidiendo, lo siguen poniendo en karaokes, gente sigue comprando sus discos, le sigue escuchando, y hay conciertos de homenaje a él, por todas partes de España. Se ha estrenado actualmente un documental que se llama Vivir. Repasan su leyenda, su hija póstuma, uno de los mejores amigos y un biógrafo nos dan las claves de su éxito, en ese documental. El 16 de abril de 1933 es un día trágico para España, ya que cientos de personas se reúnen, en torno a la casa de Nino Bravo. eh, Consideran suya, esa casa, como puede ser también la casa de Piquer o la de Blas Ibáñez. Esa casa era la de Nino Bravo, esa casa era la del mito, esa casa era la de la persona, del cantante que acababa de morir. En una tierra en la que tiene palmeras como la tierra caliente, a la que él cantó tantas veces. Se preguntaban por qué, todo el mundo se preguntaba en aquel momento por qué un chico, y una de las mejores, tan joven, y una de las mejores voces de nuestro país, perdía la vida en un accidente de coche en la carretera nacional 3, kilómetro 95, en la carretera Madrid-Valencia, en un municipio llamado Villarrubio. El cantante aguantó hasta llegar a la ciudad sanitaria Francisco Franco en Madrid con un hilo de vida, pero en cuestión de horas falleció. Medio siglo después, o sea, 50 años después, el recuerdo de aquella tragedia es leve, pero, el recuerdo de Nino Bravo sigue en el corazón de todos los españoles e hispanoamericanos. En 2023 es mucha la gente que sabe quién es Nino Bravo, desde luego, y quien ha escuchado alguna de sus canciones y tiene recuerdos de algún momento de su vida con una de las canciones de Nino. Su figura sigue, deparando sorpresas, una, como la que el público a Nino Bravo lo consideraba un hombre frío y distante como artista. Em y que también es una sorpresa en su vida que hace 10 años se, recopiló un disco de él y fue disco de oro, con la friolera de 30.000 copias vendidas. Es decir, después de tantos años, él sigue vendiendo discos. O que una de sus canciones, que se titula Voy buscando, comienza igual que la de una de Tom Jones. Lo que todos sabemos es que Nino
o Luis Manuel Ferri, como se llamaba en realidad, sigue siendo uno de los artistas más destacados de la historia de la música de España, un icono que se resiste a morir, pese a que físicamente se fue a sus 28 años, hace 50. Se hacen actos oficiales, homenajes continuamente en nuestro país. Esta semana, claro, es una semana de nostalgia, pero también una de alegría tremenda, porque esto Nino Bravo se lo merece. Em, Él era que el que habla así tan bien de Nino y tan emotivamente es Pepe Juesas, que conoció a Nino cuando formaba parte del grupo Los Supersón con 16 años. Él era el guitarrista del grupo en el que también estaba Nino Bravo. Eran unos niños, unos jóvenes que buscaban triunfar en el efervescente pop de la época. Juesas, este compañero, estuvo en los inicios profesionales de Nino y en su final, ya que él también viajaba en ese coche, en ese maldito coche que le acabó costando la vida a su amigo. El aniversario también es emocionante para su hija Eva, que nació después de la muerte de su padre, fruto del matrimonio con Amparo. Este año el aniversario está cargado de emociones. El reconocimiento institucional nos emociona y nos enorgullece. Incluso esta hija Eva póstuma, esta hija que tuvo póstuma, siguió durante una época la estela de su padre y se dedicó a la música. Para nadie es un secreto que las canciones Libre, Un beso y una flor o Te quiero, son hits en los karaokes de todo el país y fuera de nuestras fronteras también. Forman parte del paisaje de miles y miles de corazones españoles y latinoamericanos. Han sobrevivido sus canciones por encima de las modas, de las tendencias. Em, Darío Ledesma es el responsable de la web oficial del cantante. Esta web nació después de morir, muchos años después de morir Nino Bravo. Y Darío Ledesma, el responsable de la web de Nino, dice que cuando él tenía 11 o 12 años, mi padre guardaba un doble CD de Nino Bravo, sin ser muy fanático de él. Un día me puse a escucharlo y me explotó la cabeza. Desde ese momento me puse a investigar su vida y en aquella época sin internet era complicado, pero todo lo que caía en mis manos lo almacenaba, confiesa el autor también del libro Nino Bravo, Voz y Corazón. Em, una voz poderosa y comparable, la de los crooners norteamericanos. Cuenta una anécdota que dice que Sinatra lo escuchó una vez a Nino y no pudo evitar mostrar la admiración y dijo una frase que queda para la historia. Pues menos mal que este tal Nino canta únicamente en español, o ya me habría dejado sin trabajo. Es decir, Frank Sinatra veía que Nino Bravo tenía una voz espectacular. Su chorro de voz allanó el camino para los Camilos Sextos que vinieron después, los Franciscos, desde que en verano de 1969 grabase aquel Te quiero con Augusto Algueró, que ya había cantado también Lola Flores y Rafael. Después llegaron, claro, otros éxitos como también la famosa Noelia, Libre, Voy buscando, Un beso y una flor. Tras el, entre comillas, hombre serio que cantaba aquellos éxitos con su mirada incisiva y el pelo de aires setenteros, se escondía, según cuenta su amigo Pepe Juesas, una persona más cálida. Lo que ocurre es que su carrera profesional se la tomaba pero que muy en serio, entonces parecía un hombre serio, pero no lo era. Cuando tenía la confianza con los amigos, con los familiares, era un hombre abierto, contaba chistes, era cachondo. Era un hombre normal, era un hombre de que, claro, en la intimidad era un hombre dicharachero, pero en cuanto a cara al público era un hombre que se tomaba muy en serio todo lo que hacía. Su hija Eva Ferri ha conocido a su padre a través del relato de terceros, del testimonio de su madre, que no suele dar muchas declaraciones,
porque vivió su luto de la manera que ella mejor supo. Muchos extraños también cuentan las historias de Nino Bravo, el humilde chico valenciano que alcanzó la gloria gracias a su voz. Aquí en Valencia, en la ciudad donde lo vio nacer, es como si mi padre fuese familia de todos, dice la hija. Por lo que sé, era muy familiar y lo que siempre quería era estar con los suyos. Era una buena persona, asegura su hija. Esa buena persona sigue de moda en tiempos de alergia a todo lo sentimental. Nino Bravo sigue siendo uno de los cantantes más citados y sus canciones han sido editadas en países como Alemania, Angola, Turquía, Holanda. En su época ya supuso toda una sorpresa en plena eclosión del glam o del rock. Nino Bravo gustaba a sus madres, a sus padres, a sus hijos, a todo el mundo, a generaciones y generaciones. Eran sus canciones, una inteligencia innata. El joven sabía perfectamente cuál era la fórmula del éxito. Una de las palabras de Nino era, él decía que un cantante de éxito no se da con un single, se da, con LPs, porque donde se demuestra la capacidad para los distintos géneros y donde puedes ver su verdadera valía. Los cantantes de ahora hacen singles y parece que se buscan el éxito con un corto plazo de tiempo. La música de ahora suena más artificial, entonces se notaba más real, con una gran orquesta detrás. Vamos a ver, eso lo dicen todos los que conocieron a Nino, trabajo y esfuerzo y bueno, y que es la forma de que un legado perdure. ¿Quién ha hecho que esas canciones pervivan después de 50 años? Su amigo Pepe Juesas y su compañero lo tiene muy claro. Dice que, perduran porque tenía una voz extraordinaria, pero también tuvo la fortuna de que le compusieran los mejores de España. Las canciones no pueden pasar de moda porque cuentan una historia y encima está su voz y una orquestación magnífica. Su propia hija no puede elegir entre las muchas canciones de su repertorio, entre la nostalgia de Cartas Amarillas o la épica de América y América, tema que llegó a versionar el propio Luis Miguel. Van pasando tiempo y en cada época me gusta una canción diferente. Escucho mucho Vivir, Vivir, que ahora está siendo especial para todos por el documental. Pero también Amanecer o Aquel atardecer, Un beso y una flor, tiene un mensaje de actualidad porque trata temas que siempre van a ser universales. Libre, incluso se ha apropiado políticamente hasta que en la dictadura chilena. Su mensaje cala y calará incluso después de 100 años. Eh, Uno de los mejores depositarios es de los recuerdos y de las vivencias de Nino, lo tiene su amigo Ledesma. Una memoria viva en nuestros días que nos cuenta todo de Nino. Cuando le preguntamos a la hija de Nino qué diría su padre si lo hubiese, qué le preguntaría a su padre si lo hubiese conocido, lo tiene muy claro. Si pudiese hablar con él, no le diría nada. Lo único que me gustaría es estar con él, tenerlo aquí al lado. Estas palabras para mí son muy emotivas y creo que para cualquier persona con un poquito de corazón. ¿Qué tienen sus canciones para seguir en nuestra cabeza? Pues todos opinan lo mismo, tienen hambre de sentimientos, todos estamos hambrientos de sentimientos, esas canciones nos dan sentimientos. En el descreído siglo XXI de crisis, de pandemias, de terrorismo, repasando entrevistas de la época como una realizada al artista por el veterano Manuel Román, vemos que el propio Nino le quitaba importancia a los temas, como si no adivinase que medio siglo después se seguirían escuchando en todas partes. Nunca quise ser cantante de mensaje, lo mío es cantar al amor, aunque algunas letras de mis canciones tengan un poco de pimienta. Huyo, eso sí, de letras morbosas. El mensaje, yo creo, está en la gente, que yo canto para hacerles sentir una pequeña felicidad sin hacerles pensar, para evadirles con cosas bonitas. Pero esas cosas bonitas aparentemente intrascendentes nos cuentan mucho de aquella y de cualquier época.
El joven valenciano se despidió con algo más que un beso y una flor. En los últimos años del franquismo, aquel chico de pelo largo y aspecto bondadoso enseñó a muchos españoles que pronto sabrían lo que era la libertad, como el sol cuando amanece, como el mar, como la inmarchitable voz de Nino Bravo. Nino Bravo sigue en el recuerdo de miles y miles de personas que lo admiramos. Nino Bravo perdurará por los siglos de los siglos. Y yo os agradezco que estéis escuchando este relato de Nino Bravo y os agradezco también que suscribáis al canal y os agradezco también que deis al like y hasta el próximo vídeo. Gracias por estar ahí.